Buenas noches a todas las personas que están siguiendo esta conferencia de prensa a través de las redes sociales del Tribunal Supremo de Elecciones desde San José, Costa Rica, a los medios de comunicación que están acá con nosotros. En la mesa principal, don Héctor Fernández Macís, director general del Registro Electoral y de Financiamiento de Partidos Políticos, don Denis Cascante, director general de Estrategia Tecnológica, y don Gustavo Román, asesor político del tribunal. Damos inicio, don Gustavo. Muy buenas noches a todos los amigos de la prensa que nos acompañan aquí en el Tribunal Supremo de Elecciones. Queremos agradecerles por la hora, queremos agradecerles por el corto tiempo de antelación con el que les avisamos de la realización de esta conferencia de prensa, que sin embargo para el Tribunal Supremo de Elecciones era importante realizar. Desde que empezó el proceso electoral, nosotros hicimos un llamado a los costarricenses a ejercer un voto inteligente, un voto informado, porque creemos firmemente que un ejercicio potente, con músculo, de la ciudadanía, parte del hecho de que la ciudadanía tenga información de calidad, de que la ciudadanía esté informada debidamente del acontecer y de los asuntos públicos. El día de hoy, como ha sido público y notorio, han circulado en redes sociales una serie de informaciones, de imágenes, de rumores, de audios que tocan directamente a el proceso electoral, y nos ha parecido importante tener este espacio con ustedes para aclarar todas estas circunstancias y ofrecerles la información y estar abiertos a sus preguntas para disipar estos rumores. ¿Por qué a ustedes? Porque es algo que también insistimos desde el principio del proceso electoral, y es que en los procesos electorales que se realizan hoy en el mundo, frente a la gran cantidad de informaciones, a veces falsas, que circulan en redes sociales, es fundamental el rol de la prensa. Es determinante para hacer el trabajo de criba de todo lo que circula y poderle ofrecer a la ciudadanía hechos contrastados, evidencia, análisis y conclusiones. Ustedes son los profesionales que pueden hacer eso. Ustedes son las empresas como medios de comunicación que pueden hacer ese trabajo y que pueden decirle a la ciudadanía qué de todo aquello que circula es real y qué no. Y por eso es que los hemos invitado esta noche y les agradecemos muchísimo su presencia. 3 temas vamos a abordar a partir de este momento. El primero tiene que ver con las papeletas aparecidas en el pupitre de una escuela. El segundo tiene que ver con las dudas que en algunas pocas personas ha generado la rapidez del sistema de transmisión de datos la noche de la elección. Y el tercero tiene que ver con unos pantallazos de la aplicación móvil, #VotanteInformadoCR, la aplicación del Tribunal Supremo de Elecciones, en las que aparecen, según los cálculos que hace quien hizo esos pantallazos, más votantes que electores inscritos. Para aclarar cada uno de estos 3 puntos, como decía Yanina, nos acompañan don Héctor Fernández y don Denis Cascante, a los que les doy la palabra. Muchas gracias, Gustavo, y muchas gracias y buenas noches a todos ustedes que nos acompañan hoy, a las personas que nos están viendo y escuchando en este momento. Como yo lo decía, Gustavo, ante una serie de informaciones inexactas que han venido circulando, sobre todo en redes sociales, consideramos importante aclarar ciertos puntos que son medulares. En primero, quisiera yo aclarar que tengamos en cuenta que el proceso pasó el domingo fue el cierre de las juntas receptoras de votos y el resultado provisional que estas juntas transmitieron al tribunal. Ahora, de acuerdo con nuestro sistema electoral y lo que está establecido tanto en la Constitución Política como en el Código Electoral, tenemos una serie de blindajes, una serie de seguridades en el proceso que son muy importantes. Y uno de esos principales blindajes, y así lo dispuso nuestro constituyente, es que el escrutinio que hacen las mesas de votación no es el definitivo. El escrutinio definitivo es el que hacen los señores y las señoras magistradas del Tribunal Supremo de Elecciones, después de pasada la elección, en presencia de los fiscales
que acrediten los partidos políticos, donde una a una se van a ir escrutando todas las mesas, desde la número 1 hasta las 6.612, para revisar la información que nos mandaron las juntas receptoras de votos y ya ahora sí certificar el resultado de cada mesa. Y es con base en ese escrutinio definitivo del tribunal que se establecen las resoluciones de declaratoria de la elección. Y para poner un ejemplo de lo que sucedió en esta mesa en Grecia, de qué es lo que está pasando. Primero, para tener claro cuáles son los hechos que conocemos hasta ahora, ustedes recordarán que el lunes no hubieron lecciones en las escuelas que funcionaron como centros de votación. Entonces los niños entraron y los jóvenes entraron a clases hasta el día de hoy. Bueno, en una de esas aulas de la escuela de Tacares de Grecia, unos niños encuentran un grupo de papeletas, dan cuenta de ello a la directora del centro llama a nuestra asesora electoral, nuestra asesora va, recoge las papeletas y ya las tenemos acá en nuestro poder. En el interín, eso sí, uno de los docentes de ese centro de votación hace el video, que es el que está circulando, y expresa sus preocupaciones. Y por ello, en virtud de ello, creo que es importante hacer la aclaración. Número 1, no sería la primera vez, ya en el pasado han sucedido situaciones de esta naturaleza. ¿Cómo es el proceso de cierre de una mesa? Dentro de los aspectos principales es, una vez que dan las 6 de la tarde, que ya ninguna persona puede votar, los miembros empiezan a hacer el conteo. Dentro de ese conteo, en este caso, abren la urna, sacan todas las papeletas, las clasifican entre votos válidos para cada partido político, votos nulos y votos blancos. Una vez que están separados y clasificados, proceden a contar cada grupo y a anotar el resultado en el acta correspondiente. Ahí totalizan incluso el resultado. Tenemos una serie de filtros, y esos son parte de los blindajes y las seguridades. Por ejemplo, en cada una junta receptora de votos se mandan papeletas en número exacto a los electores que pueden votar en esa mesa. Entonces quiere decir que la cantidad de papeletas utilizadas más la cantidad de papeletas sobrantes tiene que ser igual a la cantidad de electores inscritos en esa mesa. Si hay alguna inconsistencia ahí, es un mensaje que no hubiéramos podido procesar. Y la otra suma que tiene que dar exacta es la cantidad de personas que en el padrón aparece como que se presentaron a votar, que tenemos las firmas de todas y cada una de esas personas que van a votar, firmas que tienen que ser igual que en la cédula y que las tenemos registradas también en nuestra base de datos. Esa cantidad de personas que fueron a votar tiene que ser igual a la cantidad de votos válidos, nulos y blancos que se contabilizan. Igual, si hay alguna diferencia en el reporte en esas cantidades, si la suma no sale, eso es un mensaje que no va a procesar el sistema, ¿verdad? Lo que pasa es que en esta junta en específico, y esa es la ventaja, tenemos ya, cualquiera puede ver la copia del acta, que esa que firman, que levantan y firman los miembros de mesa, donde se ve en el acta que esa acta la llenan a las 7 de la noche. Y digo, ¿por qué cualquiera puede verlo? Bueno, porque escaneamos todas las actas, las digitalizamos y ya están subidas en nuestra página web. El mismo 97% de mensajes que procesamos son actas que están ya escaneadas. Bueno, en esa acta vemos que el cierre fue a las 7 de la noche. Vemos también que los auxiliares electorales fungieron como miembros de mesa, pero también vemos que estaban en esa mesa al momento del cierre, habían fiscales de los dos partidos políticos en contienda. Cabe decir que ni en esa mesa, ni en ninguna otra, durante toda la jornada electoral del domingo, no hubo un fiscal partidario que impugnara anomalías en alguna mesa. Ni en esa, ni en ninguna. No nos dijo un fiscal, mire, aquí hay más votos o menos votos, o aquí se está dando algún problema con querer alterar el resultado. Ninguno. Y ahí estaban fiscales de los dos partidos. Bueno, esos auxiliares que fungieron como miembros de mesa solo eran dos, auxiliares electorales, auxiliares que llegaron a las 5 de la mañana, que son las 7 de la noche. Eso nos ha pasado, como le decía, en otras oportunidades. Al momento del cierre, el riesgo de errores es alto también por el cansancio que puedan tener las personas. Pero lo importante, y eso es lo que queremos dejar en claro hoy, es que así como las demás mesas, de esa tenemos la documentación aquí en nuestras bodegas. El paquete con el material electoral, la tula sellada y marchamada, vino la misma noche de la elección. Y acá están no solo el padrón registro, donde constan las firmas de las personas que se presentaron a votar, donde constan también todas las sumatorias de votos que hicieron los miembros de mesa,
y las incidencias que puedan haber anotado de los fiscales, sino además están las papeletas. Están las papeletas marcadas por cada elector, papeletas que deben tener en el dorso la firma de esos miembros de mesa. Y esas papeletas y toda esa documentación, cuando llegue el momento, la va a escrutar el tribunal, el magistrado, en presencia de los fiscales partidarios. Y ahí se va a levantar el resultado. Y es a partir de ahí que ya se puede dar como definitivo. Bueno, ese proceso lo empezamos hoy. Hoy a las 9 de la mañana apenas empezó el escrutinio definitivo de la votación. En el día de hoy se lograron escrutar 1.455 juntas receptoras de votos. Empezamos un poquito más tarde, a las 9:30 de la mañana, por ser el primer día. Mañana vamos a estar empezando a las 7:30 de la mañana. Bueno, si seguimos ese ritmo, probablemente para el lunes que viene ya estarán escrutadas todas las mesas, pero lo importante es que con ese mismo ritmo, probablemente el día de mañana, esta es la mesa esta de Tacares de Grecia, es la 2660. Entonces, probablemente el día de mañana, en horas de la tarde, ya van a estar escrutadas. No por lo que yo pueda estarles diciendo hoy o cualquier otro funcionario del tribunal, sino con base en los documentos que van a venir en ese paquete de material electoral, donde los fiscales podrán verlos, podrán hacer las reclamaciones que quieran y el tribunal las puede resolver ahí in situ. Para ponerles un ejemplo, de las 1.455 mesas que escrutaron hoy, ni en una sola hubo una impugnación de un fiscal, ni en una sola un fiscal hizo una demanda de nulidad, ¿verdad? Simple y sencillamente el proceso transcurrió normalmente en el escrutinio. Otro dato interesante, los mismos miembros de mesa y auxiliares que participaron este domingo fueron los que participaron el 4 de febrero. Fueron los que hicieron el conteo provisional de votos presidenciales el 4 de febrero. Bueno, en la diferencia de votos entre ese conteo del 4 de febrero hecho por los miembros de mesa y el conteo que hacen los magistrados y magistradas del tribunal de esa primera ronda, apenas dio un 0,12% de diferencia. Muy bajo, o sea, estamos hablando alrededor de 2.000 votos. ¿Cuáles? 2.000 votos en 6.612 mesas. Hagan la matemática y verán que no es ni un voto por mesa, ni 0.5 votos por mesa. ¿Cuáles son esas diferencias? Bueno, un voto que tal vez la mesa puso como nulo y a raíz de una impugnación del fiscal o del mismo magistrado estima que es un voto que debe decretarse, válido o viceversa. Un voto que pusieron como válido y estiman que debe anularse. Ese tipo de diferencias, pero habla bien del trabajo de los miembros de mesa. Bueno, y no solo son los mismos miembros de mesa que ya acumulaban esa experiencia y que confiamos en ese trabajo, sino que, como les digo, no recibimos ninguna impugnación durante la jornada y en las mesas que hoy se escrutaron tampoco surgió ningún problema grave. Entonces yo creo que aquí lo que queremos es llamar a calma y paciencia a la ciudadanía de que esperemos a que terminemos este escrutinio. Son 4 o 5 días y ya van a estar ahí las pruebas ante los fiscales de la transparencia. Por ahora, el que tenga dudas puede, y ahora Denis va a ahondar un poquito en esto, puede ver las actas que tenemos digitalizadas de cada mesa, actas que corresponden al número de mesa donde votó cada persona. Y las otras dudas que están surgiendo es, bueno, ¿cómo hacen para contar 2 millones de votos en solo 2 horas? Bueno, recuerden que esto no se cuenta centralizadamente, ¿verdad? Recordemos que son 6.612 juntas receptoras de votos, donde con mayor cantidad de electores que tienen es de alrededor de 600 y 150 electores. Entonces, eso quiere decir, cada junta hace ese conteo. Cada junta, entonces, ¿qué pasó en esta oportunidad? Bueno, solo tienen que contar papeletas presidenciales, no estaban diputados como estaban en primera ronda, y solo eran 2 opciones, 2 partidos políticos participando. Eso implicó que la mayoría de las juntas ya en 1 hora habían terminado su trabajo, o sea, en 1 hora habían contado máximo esos 600 votos, ¿verdad? Entre papeletas, votos válidos y papeletas sobrantes. Y nos empezaron, entonces si vemos cómo se comportó el sistema de transmisión de datos, después de las 6:30 empieza ya a tener más velocidad, es decir, son más las mesas que nos empiezan a reportar. Quiere decir que ya a las 7 de la noche, que más o menos duraron en promedio las mesas 1 hora cerrando, ya cada uno de los encargados de transmitir el resultado ya nos está llamando al tribunal, pero ya nos está dando la información. Teníamos 3 vías para enviar la información al tribunal. Una era a través de una llamada telefónica, un número específico. En otros habían 100 centros de votación donde tenían el encargado de transmitir computadoras portátiles y de ahí mismo digitalizaba la información. Y una novedad, 150 centros de votación había, ese encargado de votación tenía un teléfono celular suministrado por el tribunal con una aplicación que fue una innovación
para ahí también digitalizar y enviarnos el resultado. En la segunda ronda del 2014, en ese primer corte entró un 77% de las juntas. Mejoramos, pasamos de un 77 a un 90, pero es que también mejoramos en esas tecnologías. En el 2014 solo habían 50 centros de votación con computadora. En esta oportunidad habían 100 y no teníamos los 150 centros con la aplicación celular. Entonces, los call centers, que eran 240 operadores recibiendo llamadas, pues se vieron un poquito más descongestionados y no se nos pegó la información, o sea, nadie llamaba y le daba ocupado tanto como podía suceder en el 2014 y eso incide en la rapidez de procesamiento. En la medida en que llamen y no está ocupada la línea, pueden darle información y hay una persona que va a digitalizar esa información. Es por eso que el sistema se comportó adecuadamente. Denis también podrá ahondar en esto en la parte tecnológica y podíamos ver ya a partir de las 7 de la noche cómo era lo que llamamos nosotros la hora pico. De la gran mayoría de las juntas estaban transmitiéndonos la información. Al llegar a las 8, que es cuando se hace el corte, ya teníamos el 90%. ¿Por qué? Porque depende de lo que duren las mesas cerrando. Y el promedio, como les decía, fue más o menos una hora haciendo el cierre de las mesas y tenían, pues, en los minutos siguientes dando el reporte del resultado de cada una de esas mesas. Entonces teníamos en realidad a 6,600 mesas, cada una con mínimo 2 personas haciendo esa contabilidad y dándonos el resultado. ¿Por qué digo mínimo 2 personas? Porque al menos estaban los 2 auxiliares electorales en cada mesa, cada uno colaborando a hacer ese conteo. Por eso es que es posible tener, y con las vías de ingreso de la información al sistema, sí es viable tener ese 90% a las 8 de la noche, que fue cuando hicimos el corte. Entonces, para resumir, yo les pido de verdad que nos tengan paciencia, no confíen en lo que les estamos diciendo, confíen en la documentación, que tenemos ya todos los sacos con material electoral, que los magistrados van a ir abriéndolos una a una en presencia de los fiscales y a partir de ahí se estará comprobando y certificando el resultado de cada una de las juntas receptoras de votos. Confiemos también en los fiscales de los partidos políticos. Mire, solo para segunda ronda los 2 partidos políticos en contienda acreditaron más de 11,000 fiscales, más los que habían de otros partidos. Entonces teníamos amplia vigilancia en todas las mesas de votación. Y ninguno, como les digo, nos reportó ninguna anomalía. Entonces yo creo que todavía estaríamos esperando que finalice este escrutinio oficial, el definitivo, y yo sé que ahí vamos a disipar cualquier duda que pueda darse en cualquier mesa. Y creo que le corresponde a Denis ahora explicarles también partes de este sistema de transmisión y sobre todo algunas situaciones que se están manejando en cuanto a las cantidades de electores por mesa y por distrito. Gracias, Héctor. Vamos a ver, tal vez quisiera reseñar algunas cifras que en la conferencia de prensa de finales del mes de enero explicamos de cuál era la envergadura de la infraestructura tecnológica que estaba dispuesta para atender de la forma más expedita el proceso de transmisión de resultados. Como lo comentó Héctor, son 6,612 juntas receptoras de votos. Eso significa que a partir de las 6 de la tarde hay 6,612 grupos de personas, de 2 o más personas, contando las papeletas. De ahí que el proceso es sumamente rápido. Algunas cifras importantes que vale la pena recordar. Habían 250 personas distribuidos en los centros de votación que tenían un dispositivo, ya fuera una aplicación móvil o un computador portátil. Para la transmisión se utilizaba una infraestructura de red privada construida en conjunto con el Instituto Costarricense de Electricidad, Radiográfica Costarricense y Tribunal Supremo de Elecciones. Teníamos 3 call centers con 241 operadores recibiendo llamadas y simultáneamente se procesaba la información en 3 centros de datos simultáneamente, donde aproximadamente 100 servidores estaban distribuidos para atender toda esta demanda. Este tipo de cosas es lo que hace posible que el conteo sea expedito y que la infraestructura pueda procesarlo a altísima velocidad y mostrarlo justo conforme van ingresando los datos. Esto con respecto a la velocidad de procesamiento. Ahora bien, con respecto a algunas dudas que han estado
surgiendo con respecto a la cantidad de electores. Quiero usar un ejemplo de varios que han estado circulando en las redes sociales, particularmente el de el distrito La Ceiba del cantón de Orotina. Circula en las redes sociales una imagen con un arreglo, con un inserto de información, donde dice: en La Ceiba hay solo 291 electores. ¿Cómo es que el tribunal cuenta 654 votos? Si se fijan en la pantalla, en el visualizador de resultados que está disponible en el sitio web del tribunal, es posible consultar la información, el resultado a nivel nacional, pero también podemos escoger provincia. Por ejemplo, en este caso, vamos a consultar de la provincia de Alajuela, el cantón de Orotina, el distrito La Ceiba. Es un distrito administrativo. Vamos a ver, es el distrito número 5 del cantón de Orotina. En la vista que tenemos acá se muestra el total de votos válidos obtenidos por cada uno de los partidos participantes en la contienda electoral. Ese es el resultado que se muestra ahí. Ahora bien, quisiera que nos detengamos un momento. La división territorial que utilizamos para organizar la elección, la cual está publicada también en el sitio web del tribunal, tiene una conformación. Si se fijan lo que tenemos en pantalla, el distrito La Ceiba, que como les decía es el distrito número 5, está compuesto o tiene 3 distritos electorales. La Ceiba es el distrito administrativo. Para efectos de distribución de juntas receptoras de votos, de centros de votación, ese distrito está subdividido en 3 distritos electorales, los cuales son Parcelas Trinidad, Ubita, Cascajal y La Ceiba. Entonces, noten que solo uno de los 3 distritos electorales tiene el mismo nombre que el distrito administrativo. Insisto, La Ceiba es el distrito administrativo y tiene 3 distritos electorales. En este caso, en cada uno de esos 3 distritos electorales se ubicó una junta receptora de votos. Entonces, si regresamos al visualizador de resultados, la información que está ahí es el total de votos válidos obtenidos por cada uno de los partidos políticos en el distrito administrativo, es decir, la suma de votos de las 3 juntas receptoras de votos, de Parcelas Trinidad, de Cascajal y del que se llama La Ceiba. Entonces, cuando alguien pregunta y dice, pero ¿de dónde sacan 654 votos si solo hay 291 electores? Vamos a ver, están comparando cosas que no necesariamente van a ser match. No necesariamente van a coincidir. Los 291 electores de los que hablan son los 291 electores de la Junta Receptora de Votos que está en el distrito electoral llamado La Ceiba. Acá estamos totalizando los votos de las 3 juntas receptoras de votos. Es decir, Parcelas Trinidad, Cascajal y La Ceiba. De suerte tal que, insisto, esto es el total de votos de las 3 juntas receptoras de votos. Ahora bien, para transparentar aún más el proceso, si alguna persona tiene dudas de dónde salen los votos, está también disponible en el mismo sitio web del tribunal las certificaciones de votos que firmaron los miembros de esas juntas receptoras de votos. Si hacemos la búsqueda, podemos buscar también por provincia la misma: Alajuela, Cantón de Orotina, el distrito La Ceiba. Tenemos la posibilidad ahí de seleccionar y de ver las certificaciones de votos de las 3 juntas receptoras de votos, es decir, una de cada distrito electoral, y las 3 tienen el contenido que en el visualizador de resultados están sumados. Si alguna persona tiene dudas de la forma en que el tribunal lo sumó, porque lo sumó muy rápido, en fin, por la duda razonable que cualquiera puede tener, puede acudir a estas actas
pueden ver de puño y letra de los miembros de las juntas receptoras de votos, los cuales también fueron propuestos por los mismos partidos políticos, además de los auxiliares electorales del tribunal, donde los miembros de puño y letra anotan la cantidad de votos para cada partido, así como el total de personas que votaron y el total de sobrantes. Si se fijan, en el extremo inferior derecho de la certificación de votos van a poder observar cuántas personas se presentaron a votar, cuánto material es sobrante, y si lo suman, le va a coincidir con la cantidad de electores que estaban inscritos en ese distrito electoral. De suerte tal que, como explicamos antes, realmente la experiencia y la solvencia técnica de esta organización y la dedicación con la que se preparó el proceso electoral permitieron una transmisión de resultados altamente eficiente. Transmisión de resultados que, insisto, como lo comentó don Héctor, lo contaron 6.612 grupos de personas en cada una de las juntas receptoras de votos distribuidas a lo largo de todo el país. Una vez que ese conteo se realizaba, habían personas encargadas de realizar la transmisión y toda una infraestructura tecnológica dispuesta para enviarlo y procesarlo y publicarlo a altísima velocidad en 2 formatos, y los 2 formatos están publicados en el sitio web. Sumarizado en el visualizador de resultados y también con la prueba digitalizada de cada certificación de votos que, insisto, tiene la firma de los miembros de la Junta que realizaron el conteo. Bien, nada más aprovecho la aplicación que está ahorita en pantalla, porque esta junta donde aparecieron estas papeletas es la junta número 2660. Tal vez si nos vamos ahí también a provincia de Alajuela, Cantón Grecia, Distrito Tacares, cualquiera puede hacer esto, eso está en nuestra página web, junta 2660, y ahí está. Ahí se puede dar cuenta de la hora en que finalizaron el escrutinio, 7 de la noche, dice en la parte superior, quiénes son los miembros de mesa, que fungieron como miembros de mesa, número de cédula, las firmas y los fiscales partidarios presentes en ese momento. ¿Qué pasa con esas papeletas que recogimos? Bueno, vamos a verificar, obviamente, si cuentan con todas las medidas de seguridad físicas que tienen las papeletas y además si las firmas en el dorso coinciden con los miembros de mesa que están ahí y obviamente si dentro del papel con material electoral que vino faltan o no faltan a los efectos de que los magistrados decidan. Es importante decir que esos 2 fiscales que aparecen ahí, no, como les decía, no presentaron ni han presentado a la fecha ninguna denuncia, ni de esa mesa, como les decía, ni de otras, ¿verdad? No hemos recibido todavía ni una demanda de nulidad de esa mesa, ni una impugnación de esa mesa, salvo el video que está en redes sociales. Por eso entonces es que esto se va a ir escrutando en el mismo orden que van. Hoy, como les decía, estamos en 1,455 juntas, quiere decir que faltarán alrededor de 1,145 o 1,200 para llegar a esta junta. Muy probablemente ya mañana en la tarde vamos a estar escrutando esta mesa. Y ahí, entonces, van los magistrados a sacar una a una todas las papeletas que están constando ahí en cada uno de los sobres de votos válidos por cada partido, de votos nulos y votos en blanco, para hacer esa contabilidad. Y ya tenemos también, y van a tener los magistrados también esas papeletas que aparecieron a los efectos de verificar si efectivamente fue un olvido involuntario de los miembros de mesa o si hay alguna acción que merezca incluso algún ya tipo de responsabilidad para las personas que fungieron como miembros de mesa en ese lugar. Todo eso lo vamos a dilucidar muy probablemente mañana en la tarde cuando se esté escrutando esa mesa. Pero, como les decía, aún, así como en ese caso, en la gran mayoría, en el 97% de las mesas vamos a tener ya esa imagen que, como bien decía Denis, es lo que nos blinda a nosotros también de transparencia, de que ahí está expresado de puño y letra de los ciudadanos que estaban recibiendo el voto, de sus conciudadanos el día domingo, anotaron los resultados en cada acta. Quisiera solamente reiterarles, el visualizador de resultados les va a mostrar sumarizada la misma información que está en la certificación de votos. Cualquiera que tenga duda de lo que puede ver
en la aplicación Votante Informado CR, en sus dispositivos móviles, o que tenga duda de lo que ve acá, puede perfectamente consultar en el mismo sitio web las certificaciones de votos, puede realizar la suma y compararla con lo que está acá. A nivel nacional, provincial, cantonal e incluso a nivel de distrito administrativo. Esto es muy importante. Cada distrito administrativo contiene uno o más distritos electorales, dependiendo de la extensión geográfica y cantidad de electores también. La división territorial utilizada para analizar esto también está disponible en el sitio web del tribunal, está perfectamente identificada y puede corroborarse uno a uno los resultados de cada una de las 6.612 juntas receptoras de votos. Muchas gracias, don Denis, don Héctor y don Gustavo. Vamos a dar inicio al periodo de preguntas con Laura Brenes del Repretel. Buenas noches. Don Héctor, yo sé que tal vez es muy prematuro hablar porque todavía no se ha iniciado el conteo de estas papeletas. Basados en dos hipótesis, una en que pudiese haber sido que a los miembros de mesa se les olvidó echar estas papeletas en las tulas, o de que hubo una intención clara de algún miembro de mesa de favorecer a algún candidato, en este caso a don Carlos Alvarado, ¿cuáles serían las implicaciones para estos dos escenarios, hablando del proceso electoral? Gracias. Sí, como le decía, el resultado de esa mesa y de todas es provisional. Y a diferencia de lo que sucede en todos los países de Latinoamérica, creo, excepto el nuestro, también las papeletas de esa mesa vienen al tribunal. Entonces, vamos a abrir los sobres y ahí los magistrados van a decidir si acreditan o le dan aval al acta que hicieron los miembros de mesa, porque todo lo logran comprobar, o bien si levantan el resultado con base en los votos válidamente emitidos que ellos determinen, de las papeletas que están aquí en nuestro paquete de material electoral, ¿verdad? Incluso los magistrados eventualmente, pero eso ya en demandas de nulidad ha pasado en alguna ocasión, creo que en una elección municipal, si tienen dudas de la veracidad de un resultado, incluso podrían anular hasta la mesa, ¿verdad? Que ya ha pasado. Pero eso dependerá de la documentación de respaldo que esté, y por eso es importante que nosotros no solo regresa al organismo electoral el acta o la copia del acta firmada por los miembros de mesa, no. También tenemos las papeletas, y esas papeletas tienen todos los elementos de seguridad, incluyendo, como les decía, las firmas de los miembros de mesa. Entonces, la decisión que tomen los magistrados a partir de que hagan la revisión física de toda esa documentación de esa mesa va a ser con base, como le digo, en el conteo y en la verificación de las actas y de las papeletas. Más grave, la anulación de la mesa, entonces, o habría una sanción para un miembro de mesa. Lo máximo que sería, digamos, la última instancia que harían los magistrados, porque siempre hay un principio que es la conservación del acto electoral, o sea, ellos tienen que verificar que hay votos válidos ahí, esos votos hay que respetarlos, ¿verdad? Pero, en este caso, vamos a ver, no quiero adelantarme a los hechos, sino, como les decía, paciencia. Mañana van a estar los magistrados revisando esa mesa, revisando todos los documentos, y a partir de esos documentos, fundamentando su decisión. Gracias. Continuamos con Alfonso Hernández de Canal 42. Buenas noches, don Héctor. Buenas noches. Usted explicaba que hay una eventualidad de que esas papeletas que ustedes recogen hoy existe la posibilidad de que hayan quedado olvidadas. ¿Bajo qué argumento lógico tal vez se le puede explicar a la ciudadanía el que quede material electoral extraviado al momento de que se haga el envío de la tula correspondiente al Tribunal Supremo de Elecciones y que se pueda garantizar eventualmente que este material esté dentro de la legitimidad de lo que ustedes enviaron? Porque usted decía, todo va efectivamente contabilizado, la cantidad de papeletas que esas personas, que esa junta tenía registrada en cantidad de electores, y así tenía que regresar a las instancias del tribunal. Entonces, tal vez un poco la explicación lógica bajo la cual se puede quedar perdido material en una circunstancia como la comentada. Gracias. Claro, muchísimas gracias por su pregunta, porque me da la oportunidad de relatar lo que hemos vivido en otras ocasiones, ¿verdad? Vamos a ver, para poner también de este ejemplo que nos ha pasado en otras ocasiones, solo 2 auxiliares electorales hicieron cargo de la mesa desde las 5 de la mañana a las 7 de la noche, como le explicaba. ¿Qué es lo que nos ha sucedido en otras oportunidades? Lo primero que hacen es separar las papeletas, contarlas, hacer los grupitos por cada partido, nulos y blancos. Una vez que hacen el grupo y lo contabilizan, ¿qué es el segundo punto que tienen que hacer? Llenar el acta.
y hay un miembro que tiene que llenar de puño y letra esa acta, después pasar para la firma de los otros miembros y del fiscal. ¿Qué es lo que ha pasado ya después de la investigación que hemos hecho en otras oportunidades? A la hora que iban a firmar el acta, tenían todo sobre la mesa, apartan las papeletas, en alguna ocasión las pusieron debajo del pupitre, en otra ocasión en la gaveta, nos pasó en la gaveta del escritorio de la profesora, mientras firman el acta. Tengan en cuenta, ya han pasado más de 12 horas de que están trabajando y todo, quieren irse, eso fue la investigación, llenan las actas, firman ya todo el acta, empiezan a echar todo el material en el paquete material, en la tula, en los sobres, y se les olvidó en esa operación, una vez en la gaveta y otra vez debajo de un pupitre de las que yo recuerdo en este momento. La contabilidad la hicieron bien, lo que se les olvidó fue que tenían apartadas un grupo de papeletas y no las introdujeron en el sobre. Después, igual que hoy, dieron cuenta de ello las autoridades o los docentes del centro educativo, igual que en las dos ocasiones que les estoy mencionando. Entonces, esto es una explicación, o sea, no es una explicación lógica, no es una hipótesis, estoy diciendo los hechos que nos han pasado en dos ocasiones anteriores de olvidos que se han habido ahí y que la investigación que hicimos posterior, entrevistando incluso a los mismos responsables, dimos cuenta que sí, fue una negligencia, o sea, fue un olvido involuntario, no revisaron adecuadamente antes de irse, que no se les quedara nada. A partir de esas experiencias, insistimos en las capacitaciones, insistimos una y otra vez, antes de cerrar la tula, revisen debajo de los pupitres, revisen en las gavetas, revisen que no se les quede. Hemos venido insistiendo eso. Bueno, no nos garantiza eliminar 100% el riesgo. Siempre hay un riesgo de que eso nos pueda suceder. Vamos a ver si en esta ocasión estamos en ese mismo riesgo, pero cuando ha pasado, ha sido por situaciones como esas, en algunas ocasiones, como le digo, porque están trabajando en una mesa pequeña y están ahí las 2 o las 3 personas haciendo el trabajo de llenado de actas que es posterior a la contabilidad de las papeletas. Yo quisiera agregar que el sistema de blindaje del proceso electoral prevé también este tipo de circunstancias. ¿En qué sentido las prevé? En el sentido de que hace la consignación de los resultados en diferentes vías. Los resultados están visibles en las papeletas, los resultados están visibles en las actas de cierre, los resultados están visibles en las certificaciones de votos, los resultados están visibles en los mensajes de transmisión. Ahí lo que ustedes tienen en pantalla es una certificación con resultados firmada no solamente por los miembros de mesa, sino también por los fiscales de los dos partidos políticos que están diciendo que ellos vieron cómo se hizo ese conteo y que ellos vieron que a tal partido le tocaban tantos votos y a que al otro partido le tocaban la otra cantidad de votos. Eso nos da una garantía respecto del resultado. Y por supuesto lo que mencionaba don Héctor y que es excepcional también en Costa Rica, y es que el material regresa para hacer luego un escrutinio definitivo de los votos, que en este caso además implica un recuento y que permite certificar nuevamente ese resultado. Muchas gracias. Continuamos con Manuel Sancho de CR Hoy. Buenas noches. Lamentablemente ya se está usando la palabra fraude en redes sociales y si bien cuando veíamos esta información hoy todos son rumores, nada es firmado, nada es fundado, pero lamentablemente sí se está lanzando y hoy recibimos una llamada de una persona que dio su nombre y demás y dijo que que un grupo de personas afines a un partido se iban a manifestar mañana. Al final no dio detalles. Más allá de ese hecho y más allá de los rumores, ¿cómo responde el tribunal a que se esté que se esté usando esa palabra, se esté afirmando con muchas personas, con voz tajante y con gritos, porque eso fue lo que vimos hoy algunos periodistas, que hubo fraude y va a seguir circulando probablemente el resto de la noche y no sé, algunos días? Está muy asentada la credibilidad del Tribunal Supremo de Elecciones. Nosotros celebramos que una tras otra las mediciones de opinión pública y de valoración del Tribunal Supremo de Elecciones realizadas por el CIEP y por otras casas encuestadoras y de estudios de opinión pública sistemáticamente ratifiquen eso, ratifiquen que el Tribunal Supremo de Elecciones goza de la credibilidad de la inmensa mayoría de costarricenses, de uno u otro color político y a través de los años. Eso no es gratuito, eso ha costado mucho esfuerzo, mucho trabajo y mucha honradez en ese trabajo. Y es una opinión de los costarricenses que se sustenta además en
la observación internacional, la observación de nuestros pares técnicos, es decir, tanto de la Organización de Estados Americanos como de las misiones de observación del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, que una y otra vez no solamente elogian las buenas prácticas electorales costarricenses, sino que también colocan al Tribunal Supremo de Elecciones como referente en la región. En este último informe preliminar dan un paso más allá y le piden al tribunal compartir sus conocimientos y sus buenas prácticas con otros organismos electorales. Entonces tenemos a la opinión pública valorándolo así, tenemos a nuestros pares técnicos valorándonos así, pero además tenemos a la academia. El último índice de integridad electoral de la Universidad de Harvard, bajo la figura a cargo de la muy prestigiosa investigadora Pippa Norris, calificó al Tribunal Supremo de Elecciones en el número 5 en todo el mundo en integridad de sus prácticas electorales, solo superado por los países nórdicos, y número 1 en el continente americano. Esta elección, lejos de ser la excepción, ha sido una ratificación contundente de esa solvencia del Tribunal Supremo de Elecciones en la que yo estoy seguro que confían la inmensa mayoría de los costarricenses. Muchas gracias, don Gustavo. Continuamos con Barley Quiroz, de Diario Extra. No, yo creo que la explicación ha sido contundente en cuanto a lo que se ha afirmado en redes sociales. Sin embargo, yo transmito otras inquietudes que pues, han llegado y tal vez con la intención misma de aclararle a la gente que nos ha consultado eso. Decían don Héctor y don Gustavo que se preguntaban por qué, digamos, en provincias como Guanacaste, que Fabricio ganó contundentemente, después en esta segunda ronda no lo hace igual, ¿verdad? Entonces daban esa idea, como esa duda, y ahí por ahí se fundamentaba el tema del fraude. Yo sé que tal vez puede ser una respuesta muy política o, ¿verdad?, un análisis de otro sentido, pero sí me gustaría como que ustedes contundentemente lo digan, que hay aquí todo, pues, resguardo, como así lo han manifestado. Y lo otro es que parece que hay un abogado que dice que está pidiendo revisar las firmas de las personas. No sé si eso es posible hacerlo, y si también hay como un resguardo en ese sentido de que pudiera haber algún tipo de fraude en ese tema. Gracias. Yo me permito contestarle la primera, Barley. El análisis de qué pudo haber cambiado la intención de voto y el voto de los costarricenses, por supuesto que es un análisis político que no nos corresponde a nosotros hacer. Lo que yo sí le puedo decir es una verdad de perogrullo, y es que las encuestas no predicen los resultados. Si las encuestas arrojaran resultados, no tendríamos que hacer elecciones. Si las encuestas dijeran claramente cuál es la decisión de los costarricenses, pues prescindimos del Tribunal Supremo de Elecciones y no hacemos las elecciones. Las elecciones y el valor que tienen precisamente es ese, que es con el voto de los costarricenses con el que se toma la decisión política de escogencia de nuestros gobernantes. En cuanto a lo segundo, de la revisión de firmas, primero, claro que eso es precisamente una de las fortalezas de nuestro sistema electoral. Una de las fortalezas es, por ejemplo, que el constituyente tuvo la visión de poner el registro civil a depender del Tribunal Supremo de Elecciones. Y todos los días, con cada solicitud de cédula de identidad que se hace, también hay una resolución de carácter electoral. Porque ahí no solo se verifica que esa persona se le está dando un documento de identidad, sino que se está ingresando a un padrón y se está indicando en qué domicilio vota. Y eso se está depurando todos los días, todos los días. Tenemos registradores auxiliares en los principales hospitales del país. Entonces, los nacimientos y las defunciones, que más del 95% son en centros hospitalarios, las estamos capturando de una vez. ¿Eso qué nos garantiza? Tener un padrón altamente depurado. Y cada vez que una persona viene a solicitar su cédula, estampa su firma. Entonces, tenemos en la base de datos no solo las firmas, sino también las huellas digitales de todos los ciudadanos que se les ha extendido un documento de identidad y que además están en el padrón electoral. Por eso es una de las garantías a la hora de que la persona va a votar. Primero tiene que firmar de puño y letra, por supuesto, y es parte de las facultades de los fiscales. Los fiscales acreditados por los partidos políticos que están en la mesa pueden hacer impugnaciones, pueden hacer demandas de nulidad. Y si fundadamente
tienen dudas de alguna firma, pues igual pues es una de las impugnaciones que tienen que hacer y que tendrán los magistrados que resolver, ¿verdad? Pero la garantía que tenemos precisamente es esa, que cada una persona, pero además tenemos otra garantía, ¿verdad? Y que es la que quiero seguir insistiendo, que es la fiscalización del proceso electoral. No solo los partidos tienen derecho a tener miembros de mesa, sino también fiscales, y en los últimos procesos es por lo que más se han decantado, por tener gente viendo. Y esos fiscales también pueden impugnar, por ejemplo, en cualquier momento del día, si a su juicio hay un padrón donde no están poniéndose firmas o hay más firmas, de lo contrario, y ahí esa demanda se anota y después los magistrados la van a resolver si es del caso. Pero entonces, por eso les decía, aquí la calma que hay que tener, la paciencia es, hoy empezamos el escrutinio definitivo, hoy empezamos a revisar toda esa documentación, en 4 o 5 días ya eso estará listo y estará habilitado para que los fiscales que están acreditados los puedan dar. Como les decía y les repito el dato, de las 1.455 mesas que hoy se revisaron, no tenemos demandas de nulidad de ningún fiscal. Gracias. Continuamos con Natasha Cambronero de La Nación. Gracias. Usted, bueno, ya han revisado, ustedes acaba de decirlo, don Héctor, 455 juntas. En estas ha sido consonante, digamos, los resultados provisionales con lo que arrojan las tulas, digamos, es parecido al de febrero, que era un 0,12, mencionaba usted, 0,3 votos de diferencia mínimo, ¿verdad? La diferencia entre el conteo provisional y el definitivo. Esa pregunta, y también tenía la consulta, usted decía, bueno, que no hay denuncias de fiscales ni de nulidad, ni ninguna objeción al conteo. Hay denuncias de ciudadanos, aparte de la que pasó en Grecia, ¿hay otras denuncias o son solo denuncias que se han quedado en redes sociales o sí se han transmitido, digamos, han llegado otros ciudadanos a presentar tal vez una denuncia o algo que no les parece del conteo? Y podemos ver este caso de Grecia como un hecho aislado, básicamente, es tal vez lo que concluye, digamos, de lo que ustedes dicen en esta conferencia de prensa. Gracias. Vamos a ver si anoté todas sus consultas, ¿verdad? Número 1, en cuanto al conteo, qué bueno que me haces esa pregunta para aclarar, porque también por ahí andan algunos audios en ese sentido. Nosotros, en el escrutinio definitivo no se están haciendo cortes parciales, ¿verdad? No es un sistema de transmisión de datos. Ahí lo que se están haciendo es avanzando mesa por mesa, porque es el escrutinio, ustedes lo pueden también ver a través de nuestras plataformas, está en Facebook Live, creo, donde pueden ver que es 5 mesas separadas, cada una mesa jefiada por un magistrado, con fiscales de los partidos y una cantidad de funcionarios, 25, 29 funcionarios, haciendo ese escrutinio y ahí va avanzando. Cuando terminemos el escrutinio, entonces sí, ahí se van a totalizar todas las actas que se están certificando se van a totalizar, pero no se hacen cortes diarios. O sea, si alguien dice, es que el corte de las de hoy ya no se parece a esas, mire, no es posible, no, por eso le digo que no es tan normal que no han habido impugnaciones de ningún fiscal en ese momento, no ha habido un reporte de ninguna anomalía. Segundo, en cuanto a las denuncias, mire, de esto no hemos tenido una denuncia concreta tampoco, es las informaciones que están circulando en redes sociales, pero por lo menos yo, en mi dirección, así que haya entrado una denuncia concreta, que haya de conocer, todavía, por lo menos a las 4 o 5 de la tarde que estaba en la oficina, no se había ingresado o no me la habían pasado. Y en cuanto a lo de Grecia, hasta tengo que decir ahora que es un hecho aislado, porque es el único que se está reportando, ¿verdad? Es un riesgo, el proceso tiene riesgo de algunos errores, tiene riesgo de que se produzcan situaciones. Esta que está circulando es concretamente esta junta en Tacares, no tenemos reporte, pero también les explicaba Denis, sí hay otras situaciones donde comparan resultados de una mesa con otros resultados del sistema de visualización, pero como decía Denis, es que están comparando cosas que no se pueden comparar, no es el mismo el resultado de una mesa que el resultado de todo un distrito electoral. Eso es lo que más creo que ha venido circulando de esas dudas en cuanto a los resultados, que como bien lo decía Denis, es cuestión de que vean las actas que están digitalizadas y si quieren hagan su misma sumatoria. Continuamos con Armando Gómez de CB24. Buenas noches. La consulta es sobre el tema que se presentó con la aplicación Votante Informado. A ver si me lo pueden aclarar. ¿Qué es?
No, la consulta que era que ustedes al inicio de la conferencia dijeron que se presentó una situación con votante informado, era para ver si me lo podían aclarar, que no lo mencionaron a lo largo de la conferencia, o sí, tal vez para repasarlo. Sí, básicamente fue lo mismo que expliqué al inicio con el distrito de La Ceiba. La misma información que vimos, tal vez me colocan el visualizador, por favor. La misma información que vimos acá en pantalla, donde está el resultado del distrito administrativo de La Ceiba, esa misma información se puede ver a través de dispositivos móviles. Entonces, la situación, la consulta que realizaron o la duda que externaron fue, alguien nos dijo, si en La Ceiba hay 291 electores inscritos, ¿cómo es que sumando esos dos hay 654 votos? Esa fue básicamente la consulta o la duda que surgió en redes sociales a partir de pantallazos del sitio web o de un dispositivo móvil. Esa es básicamente la situación que se presentó. La explicación, como dije antes, es que estos son los resultados de un distrito administrativo que contiene la suma de todos los votos de los distritos electorales que conforman ese distrito administrativo. De tal forma que ahí están sumados los 3 distritos electorales de La Ceiba. El distrito administrativo se llama La Ceiba y está compuesto por 3 distritos electorales que son Parcelas Trinidad Ubita, Cascajal y otro que también se llama La Ceiba. Ese sí tiene 291 electores. Pero insisto, está sumado el total de votos recibidos por cada uno de los partidos políticos en la totalidad de las juntas receptoras de votos que se instalaron en ese distrito administrativo. Continuamos con Arturo Ruiz de Colombia. Gracias, buenas noches, estamos en vivo para Radio Colombia. Para hablar con el tema de los miembros de la mesa esta en Tacares, si ustedes logran comprobar que estas papeletas no se reincorporaron, siendo legítimas, ¿qué harán con estos miembros? ¿Qué sucederá? Es más o menos lo que ya había hablado, pero se podría decir que hubo una manipulación no aceptable en esas papeletas, y si ustedes dicen que esto no es nuevo, entonces, ¿qué ha sucedido con los miembros de los casos anteriores? Muchas gracias. Sí, gracias por su pregunta. Bien, aquí obviamente no podemos adelantarnos a los hechos, hay que ver qué pasó, ¿verdad?, con esta mesa, pero le puedo decir, en los casos anteriores lo que se ha determinado es si hay un dolo, es decir, si hay una intencionalidad o si hay una mera negligencia, una mera culpa. Lo que está establecido en la legislación electoral, artículos 271 y 272, es el delito por actos irregulares de los miembros de una junta electoral. Ahí, obviamente, para que sea delito, que está castigado con pena de prisión, hay que demostrar que hubo una intencionalidad de hacer algo irregular, que hubo un dolo. Si lo que comprobamos al final de cuentas, por ejemplo, en esos casos, que lo que hubo fue una negligencia, es decir, un olvido involuntario, un error, una falta de cuidado, al deber de cuidado, no estaba establecido una pena, por supuesto, como en el caso del 271, pero sí, en el caso de ellos que son auxiliares electorales, y lo que ha pasado cuando han habido otro tipo de errores, como errores de suma, como no llenar adecuadamente las actas, etcétera, ya los pasamos a otra lista, digámoslo así, son personas que mejor no vamos a volver a llamar, ¿verdad? Pero primero, estoy hablando de casos anteriores, hemos conversado con ellos, etcétera. Hay que ser comprensivos y también tenemos en cuenta de que son humanos y pueden estar cansados y pueden tener ganas de irse y pueden cometer un error, y hay que ver la gravedad del error y las circunstancias en que se hicieron a los efectos de tener una determinación. Pero como le digo, salvo que podamos demostrar un dolo, no tendrían consecuencias penales, de lo contrario será de tipo administrativo. Colegas, ¿tenemos alguna otra consulta? No es así, don Gustavo. Bueno, pues ratificarles, decirles nuevamente muchas gracias por venir a esta hora. Yo sé que la mayoría de ustedes, creo que todos en realidad han estado cubriendo el proceso electoral, nos acompañarán en nuestro cansancio, pero estoy seguro que también nos acompañan en nuestro deseo de transparentar, de clarificar, de trasladar y transmitir la verdad de los hechos a la ciudadanía, y por eso muchas gracias y buenas noches.
Gracias, buenas noches. Buenas noches.